Seguro está mandando por acá. Como en 15 minutos tengo que hacer una parada, pero igual lo pongo en mute mientras hago el asunto. Lo que en realidad es tengo que ir a comprar algo. Ya puede hablar la persona a la que le abrí el micrófono. No sé quién sea. No puedo estar viendo los nombres. Bueno. Recuerden que tienen que apretar. Sí. Ay, disculpe, es que soy honesto. Mire, yo tengo una pregunta. Por aquí había un grupo de liberación y sanación que decían que las uñas largas eran malas. Y mi pregunta es eso, es porque pues yo tenía un curso para para trabajar con uñas acrílicas y me decían que eso era malo, pero nunca me dijeron por qué y así se quedó y pues no sé, ahorita quise aprovechar la oportunidad para preguntar. Ok. Yo creo que hay un principio básico, es un principio jurídico, porque muchas veces nada más si quiere, déjele de apretar su micrófono para que se pueda poner en mute, porque me entra audio. Ok, perfecto. Y ahorita que responda, si quiere alguna aclaración más, le vuelvo a apretar. Hay una cuestión de sentido común. Como ven, yo, más allá de si sé mucho o poca teología, mucha o poca doctrina, mucho o poca liturgia, mucho todo esto, me maneja mucho por el sentido común, porque por algo nos lo dio el Señor, ¿verdad? Y como a veces se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque casi no lo usamos. Entonces, voy a dar una respuesta a nivel de sentido común que pueda aclarar. Primero, hay un principio básico de un principio jurídico que dice lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Le dijeron que estaba mal y no le dijeron ni por qué, ni cómo, ni todo eso. Usted haría un error en hacer algo sin ni siquiera que se le ha explicado la razón y todo esto. Hasta ahí podría terminar ya todo. Esto ojalá que muchos lo apliquen, ¿no? Porque a veces yo sé que le dicen ciertas cosas, pero no les dicen por qué. Entonces, ustedes no tienen la obligación de poder ser condescendientes ante esa información que se las dieron. ¿Por qué? Porque lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Esto también inclusive aplica para las difamaciones o las calumnias, sobre todo cuando son gratuitas. O sea, tú eres, no sé, te dicen, tú eres un papólatra o tú eres un modernista. Acto seguido, no prueban absolutamente nada. Lo que gratuitamente afirman, gratuitamente niegan. Tú dices que soy eso, yo no soy. Punto. Y no tengo que darte razones, porque dices que tú me das razones de... Entonces, les paso esto, ya que ahorita se presta esto, porque verdaderamente me parece ridículo esto que están diciendo que tener las uñas largas está mal y todo ese tipo de cosas. Pero fíjense que aquí ya no se necesita mucha ni teología ni nada por el estilo, sentido común. Le dijeron eso, listo. Todavía la pasamos si le hubieran dado las razones, porque en automático yo no le puedo responder si hay algún tipo de argumentación válida que lo menos pudiéramos pensar. No sé, por ejemplo, pudiera haber alguna. Si está dentro de una cultura en donde el tener las uñas largas es una cuestión de falta de respeto o una cuestión antihigiénica, etcétera, etcétera. O sea, porque nosotros estamos llamados a transmitir la fe, pero siempre entendiendo la cultura, no eliminarla, sino inculturizar el evangelio, lo que se dice. Entonces, por ejemplo, en la charla que tuve con el doctor en liturgia, ese dato yo no me lo sabía. Digo, sí sabía parte, por ejemplo, yo vivo acá en California y aquí hay, después de Asia, del Extremo Oriente, la parte donde más asiáticos hay es aquí en California. Entonces, conozco bastante las culturas asiáticas y una gran parte de ellas, el color del luto es el blanco, no es el negro. Entonces, imagínense, si le dicen, oiga,
vestir de blanco está mal. Pues, y si no le dan razón, pero nada más le dicen, es que usted va a venir a un funeral de un asiático y acá el color perdón, viene de negro y, y acá el color de luto es el blanco, ¿no? Entonces, la única cosa sería eso, pero ya sería presuponer, pero si no le dieron razón, imagínense, ¿qué podemos decir eso? Pero bueno, sí sirve la pregunta para ayudarles a que muchas de las cosas no, como decimos en México, no se hagan bolas, pues, o como dicen los cubanos, no se hagan un arroz con mango, o sea, no un mezcladero. Y a veces hasta el problema es que algunos, no digo que usted, pero algunos los ve hasta con conflictos de conciencia y todo eso, como en el caso de este tipo, Rafael Díaz, cuando empezó a decir que ponerse la vacuna y tener cubreboca, o de inclusive lavarse las manos, y tomar la distancia y todas esas cuestiones, era ser títere de Satanás. Listo, aventó una declaración sin probarla. Hasta el día de hoy, que él pueda probar que tener un cubrebocas en automático, o sea, pone una cuestión higiénica y la enlace con una afirmación teológica, hace un brinco de disciplina injustificable. Y hasta el día que se vaya a morir, me parece que nunca va a poder probar eso. ¿Cómo tener un cubrebocas? Objetivamente hablando, lo hace a uno títere de Satanás. O sea, no tiene cabeza. Y el problema es que después le llegan a uno con remordimientos de conciencia. Primero, ustedes, a los que les cae el saco, son tontos y siguen escuchando ese tipo de contenido. Y a mí me da, ya hasta frustración me da cuando me vienen quejando, ay, es cierto, y estaré mal con Dios, y entonces, pues deja de escuchar esas tonterías, ¿no? Entonces, sentido común, hermanos, sentido común. Por algo nos lo dio el Señor. Y muchas de estas cosas que a veces les quieren meter a algunos grupos, algunos evangelizadores, etcétera, de cargos de conciencia, a veces ni siquiera, como en este caso, dan las razones, pues lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega, tan sencillo. Ahora, la segunda parte es esa parte que ya mencioné un poquito. Si hay que poner que, en principio, pues eso suena ridículo, pero yo he aprendido, porque muchas veces he metido la pata en eso, algo que a mí me parece, les pongo un ejemplo, y curiosamente con esto de las uñas. Yo siempre he afirmado, y lo sigo sosteniendo, de que el varón tiene que cuidarse de caer en metrosexualidades. Estos que se hacen el peinadito y que la ceja y luego algunos pedicure, manicure, etcétera, pues que son señoritas o qué onda. O sea, el varón tiene que gastar muy poco tiempo en sí mismo, tiene que ser higiénico, arreglado, básico, etcétera, pero no tenemos que gastar tanto tiempo nosotros. Básico, eso es la visión cristiana de un varón como tal. Entonces, hasta que una vez una amistad me dijo que su papá iba a hacerse pedicure, pero porque era diabético. Entonces, pues ya saben que un diabético tiene que cuidar mucho el no hacerse heridas y pues las uñas son algo delicado, etcétera. Entonces ahí uno empieza a matizar, ¿no? Porque a veces uno da también afirmaciones sin contextualizarlas y las avienta así nada más. Igual también, aprendan también, porque muchas veces uno está poniendo el contexto y de cualquier manera la gente se pone el saco. Entonces estás diciendo que esto es, no, estoy diciendo que eso, pero en este contexto concreto. Ya tú te fuiste hasta la otra extrema, a otros tipos de cosas. Entonces, esto lo digo porque la afirmación que están diciendo, pues para que verla en qué contexto. Así, nada más en plano, es ridículo, ¿verdad? Porque para que algo sea objetivamente malo, váyanse nuevamente también al catecismo, los elementos para hacer un juicio moral, ¿verdad? El objeto, las circunstancias, la intención, etcétera, etcétera. Vayan al catecismo para, en base a los elementos que la iglesia nos da para hacer un juicio de si esto es malo o si esto es bueno, y muchas veces nos brincamos eso, o agarramos nada más alguno de esos elementos para hacer un juicio. El catecismo tiene toda una, váyanse a la parte de moral del catecismo y dense una leidita, ¿va? Y ahí van a tener bastantes argumentos o solidez para poder ver
cuando tengan dudas sobre si una cosa es buena o si es mala. Por ejemplo, si ya no solamente quedamos en lo malo, sino en la cuestión pecaminosa, sabemos que hay también hasta en eso elementos para que haya pecado, en materia grave, pleno conocimiento, pleno consentimiento. Entonces, y, y pues bueno, a veces uno puede entender que hay cierto contexto que puedan decir que ellos hayan dicho que hacer lado de las uñas es malo. Les digo, lo único que se me ocurre ahorita rapidito es que, no sé, sean de una parte de una cultura en donde verdaderamente tener las uñas largas esté mal, ¿no? E inclusive para los varones, yo les digo porque eh, cuando tenía guitarra, generalmente me dejaba las uñas de la mano derecha un poco más largas, porque las cuerdas de nylon, que son las que a mí me gusta tocar, suenan mejor cuando porque no estás así con ahí se me olvidó el nombre, el triangulito ese con el que tocan las cuerdas, porque yo la mayoría de veces era arpegio. Entonces, pues habría que decirle a estas personas que me avisen, porque chance por varios años de mi vida he estado haciendo las cosas mal, al dejarme las uñas un poco más largas de la mano derecha. Digo, ya ahorita no, pero cuando tenía guitarra, para que el sonido de la guitarra fuera mejor. Ahora, evidentemente, yo no me hacía ni manicure, ni pedicure, ni nada por el estilo. No sé si pueda, así como en esto, quedar claro. Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que mi conversión es así como que muy reciente, entonces yo me acuerdo que por ahí yo había leído algo donde decía que si ibas a ser ministro de Eucaristía, tenías que tener uñas despintadas y las uñas cortadas. Y me acuerdo que mire, pero ya ve, y es otra cosa, por eso le estoy hablando de los contextos. Sí, es una cuestión por ejemplo, de los ministros de la Eucaristía, etcétera, y su párroco o su diócesis ve prudente el que no estén tan arregladas las uñas o de manera extravagante y todo eso, fíjese, ahí ya cabe, pero no necesariamente es que sea malo. También podemos empezar a crecer en el lenguaje, ¿va? Una cosa es una pecaminosa o pecado, otra cosa es una cosa mala, porque hay cosas malas que no necesariamente aplican a cuestiones de pecado. Otra cosa es error, o sea, yo aquí lo aplicaré a error, ¿no? Porque pastoralmente no es prudente quizá para su párroco o su diócesis que siendo ministros de la Eucaristía tengan así las uñas. Entonces, pero el que lo haga, ¿están cometiendo un pecado mortal? No. Y el que diga eso, que me prueba la materia grave para decir que que es pecado mortal. Que es una cuestión mala, yo personalmente tampoco veo que sea malo. No es prudente, es erróneo, pero no necesariamente ni es pecado ni es malo. Porque también a veces uno mezcla los conceptos, ¿no? Entonces, fíjese, qué bueno que ahorita aclara esa parte porque los contextos, como les acaba de decir, nos dan otro panorama. Y así usted sitúa todas las uñas, o para un ministro de la Eucaristía y todo, ahí se entiende un poquito más, pero no necesariamente es malo. Ya, sí, fueron como dos etapas, tiempos diferentes, pero estas personas cuando vinieron o sea, fueron muy insistentes en que me cortaba las uñas, entonces yo incluso paré de hacer todo eso, pues dejé mi curso atrás y todo eso, porque realmente nadie me supo decir, y en mi casa pasó una cosa con uno de mis hijos, realmente de casos mayores, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo busqué un grupo de liberación, no muy guiada. Con usted he aprendido muchas cosas a dejar eso de supersticiosamente y todo, y mejor fui y busqué a un sacerdote donde ya me guió a un ministerio dentro de la iglesia, pero siempre pero me quedé con esa duda y ahorita quise aprovechar para contestarla, pero muchísimas gracias. No, okay. Bueno, yo llegué aquí, compro lo que tengo que comprar y ahorita vuelvo a conectar. No voy a terminar la transmisión, nada más voy a poner mute y ya abro el micrófono otra vez apenas termine, ¿ok? Sí, mira, mi pregunta va enfocada en cuanto a la dignidad animal y la postura católica respecto a la dignidad de los animales, porque
O sea, sé que hay varias cosas que son como vertientes progresistas, en donde ahorita se puso muy de moda todas estas cuestiones del veganismo, ¿no? En donde tratan de sensibilizarnos en el sentido como si un animal tuviese la misma dignidad, ¿no? Que un ser humano, ¿no? Pero mi pregunta es más enfocada hacia la cuestión de de la tauromaquia. ¿Cuál sería la verdadera postura o la mejor postura de un católico respecto a la tauromaquia? Ya, no recuerdo el título de, ya hice un live, a ver, espérame que está, ya hice yo un live hablando sobre, si quieres, quita el dedo del micrófono para que no me entre el sonido de rebote. Ok. Entonces, eh, ya no recuerdo el nombre, creo que le puse algo sobre los deportes violentos. Eh, Me recuerdo que lo hice un poquito a raíz de que falleció un luchador de lucha libre mexicana, y hablé sobre esto, sobre los deportes violentos. Ahí yo desarrollo un poquito más e inclusive, si no mal recuerdo, leo de San Pío V que condena el maltrato animal en espectáculos, en el toreo, etcétera. Entonces, hay algunos que justifican que no, pero es que el toreo en esos tiempos era un tanto distinto, etcétera, como quieras y gustes. La esencia que condena a San Pío V está ahí. ¿Por qué? Porque el catecismo está claro también de que nosotros podemos hacer uso de los animales, pero eh, siempre con unos principios éticos, ¿no? O sea, no, por ejemplo, para el alimento, para el vestido, hoy por hoy, yo creo que ya podríamos aplicar de que el alimento y en el vestido, tanto cuanto sea verdaderamente necesario, ¿verdad? Porque inclusive hasta por salud, sabemos que podemos, una dieta solamente a base de animales no siempre es la más sana. Tampoco quitarla del todo, ¿no? Aunque hay algunos que suplen la proteína con diferentes formas. En cuanto al vestir, personalmente, yo ya, al menos en sociedades desarrolladas, no veo razón para estar usando este, pieles de animales, que ya van un poco tanto más ya en el sentido meramente del lujo. Eh, si hay algunos principios culturales, o por ejemplo en el caso del palio arzobispal, siempre tiene que ser con lana de cordero como tal. ¿Por qué? Porque tiene sentido concreto, ¿no? Entonces, el día que hagan un palio sintético, haya perdido todo el sentido, ¿no? O como un amigo que dice, él juega básquetbol y todo eso, que la misma NBA intentó hacer balones con cuero sintético y todo eso, y simplemente no funcionó, porque no se adhiere realmente a la parte del juego, a las partes de las manos. Yo no sé qué tanto será la diferencia, ¿eh? Pero tuvieron que regresar al balón con cuero de animal. Entonces, eh, pero yo sí creo que hay una cierta industria en donde tanto alimenticia como del vestir o de las pieles e inclusive farmacéutica. La misma iglesia reconoce que se pueden hacer estudios con animales, pero siempre con una cuestión ética. Ahora, no podemos negar que también hay estudios con animales, primero para cosas meramente superficiales, no sé, maquillaje, algunas cosas de esas, que no son tan necesarias. Otra cosa es hacer experimentos con animales para cuestiones médicas, ¿no? En el caso de las vacunas, cositas así. Entonces, y siempre con la ética. Igual también a la hora de matar los animales, que es la parte que yo tengo problema con el toreo, este, eh, tú no puedes estar torturando un animal, no tanto porque el pecado sea torturar el animal, sino porque el acto de torturar fomenta la crueldad que corrompe el interior del ser humano. O sea, aun cuando, eso siempre lo he explicado, aun cuando agarre un animal que no tenga sistema nervioso, por lo tanto no sufra, no sé, muchos de los insectos, pero si agarro una hormiga y le voy quitando una patita y luego una antenita
pues quizá la hormiga no está sufriendo por no tener sistema nervioso, ¿va? Pero yo estoy pecando, ¿por qué? Porque yo lo estoy haciendo por crueldad. El entretenerme en cuestiones de un acto cruel más allá de si está sufriendo o no sufriendo el animal. Y es pecado, repito, no tanto por el animal, porque el animal en sí mismo se debe respetar como la creación de Dios como él, pero evidentemente no es sujeto de derechos. En esa parte sí se equivocan siempre cuando hablan de derechos de los animales, porque los derechos van muy vinculados a la propia naturaleza y también a las partes de las obligaciones, ¿no? Porque si empezamos a decir que los animales tienen derechos, pues entonces también tienen deberes, y el día que me muerda un perro, pues yo creo que sería justo que lo procesen legalmente, ¿verdad? Lo metan a la cárcel, no sé, a ver qué hacen. Entonces, eh, yo creo que son esos matices que yo haría, porque ciertamente los extremos son los que han tomado más fuerza. El animalismo o ambientalismo ideologizado, que quiere elevar la naturaleza del animal a una realidad que simplemente es insostenible, como aquellos católicos, sobre todo, que permiten y fomentan y justifican todo tipo de crueldad en contra de los animales, ¿no? Repito, la crueldad con los animales, el mal mayor no está en el hecho de que el depositario de nuestro mal sea el animal. El mal mayor está en cuanto que siempre que el ser humano entra en un comportamiento malo, corrompido, en este sentido la crueldad, etcétera, corrompe su espíritu y por lo tanto no es benéfico para la salvación de su alma, ¿no? Entonces, en el caso del toreo me parece que hay elementos salvables. Yo no sé si puede haber replantearse la fiesta brava de alguna otra manera, eh, porque ciertamente no todo está mal en la fiesta brava, pero sí hay el meollo principal, pues sí, para mí personalmente, en mi opinión, eso es tortura. Eso es tortura del animal. Algunos se justifican diciendo, sí, pero esos animales solamente viven un momento terrible, pero antes son los animales más privilegiados, y eso es cierto. O sea, un toro, pero hasta ahí también sería de revisarlo moralmente. A veces un toro de lidia en vida vive mejor que hasta un ser humano, es tratado mejor que un ser humano. Eso también es cuestionable, ¿eh? Eh, pero luego, pues ahora sí que se desquitan con el pobre animal ya después en la corrida de toros, ¿no? Hay otros que dicen, pero es que el toro de lidia dejaría de existir si no existen los toros, ¿no? Porque son toros, parece que domesticados específicamente para eso y todo eso. Ahí yo no sé tanto a profundidad como tal, pero pues lo que está mal, punto. O sea, si hay que reubicarlos o reformar el domestizaje del animal en otras circunstancias, pues hagámoslo, pero si me voy a justificar en eso para seguir haciendo un acto de tortura, yo personalmente no lo voy a justificar. Sí, muchas gracias. Más que nada era por esto, porque pues ya sabes, ahorita hay como que mucha dicotomía de izquierda, derecha, y yo la verdad no me sentía cómodo con ninguna de las dos posturas, ¿no? O sea, no me gusta la postura progresista en donde hablan de veganismo y que vale lo mismo un ser humano que una planta y que una vaca, pero también no me gusta el otro extremo, ¿no? Que es en donde dicen que es una tradición, que se tiene que preservar porque es parte de Yo estoy nuestra igual, o sea, yo estoy historia. igual, pero ciertamente la única cosa que yo agrego es de que hay elementos, tanto de un extremo como del otro, que son salvables. O sea, por ejemplo, en el caso del veganismo, el veganismo a nivel ideologizado es terrible, porque no solamente es no hacer uso de animales, es decir, no comer carne y todo esto, sino que es no hacer uso de derivados de animales. O sea, un vegano no toma leche, un vegano no come miel. Pero en este sentido, yo les recomiendo, ay, ¿cómo se llama este video? Es de este chico, Ronald Moscoso, que es de YouTube. Él hace cuestiones de nutrición y cosas de esas. Y hay un video ya de hace varios años, creo que lo titula así, como Yo no soy vegano. Era como un clickbait, ¿verdad? Porque pues él verdaderamente de alguna manera es vegano, pero él hace un discernimiento bastante bueno.
él tiene elementos de fe católica que no lo teme. Hay algunas cosas que sí medio se va por estas cuestiones holísticas, medio tipo New Age y todo ese tipo de cosas. Pero en muchas cosas es muy valiente. Y él, por ejemplo, él dice, yo he llegado a la conclusión de que no existe el vegano 100%. Y él cuenta una experiencia. A mí una vez me dijeron, oye, ¿tú eres vegano? Sí, no comes ni animal ni derivados de animales. No. Dice, ¿y comes higos? No, pues que sí. Tú sabes que el higo es una flor invertida y que realmente se nutre de los insectos que se traga. O sea, cuando tú te comes un higo, estás comiendo de alguna manera también insectos. Entonces dice, yo no sabía de eso. Y tomas agua de coco. Tú sabes que muchas de las industrias de agua de coco usan a los changos, a los macacos, sobre todo en Tailandia y todo eso, para bajar los cocos. Es un tipo de trabajo. O, por ejemplo, el carro que tú estás manejando, tú sabes que la piel que es de animal, la que estás usando. Entonces, él dice, básicamente un vegano 100%, pues tendrá que vivir en la cueva, ¿no? O sea, es casi imposible que vivir el veganismo de manera perfecta como tal. Entonces, ese es como el extremo. Pero sí que encuentro, por ejemplo, yo algunos alimentos que he descubierto veganos, los he encontrado 1000 veces más saludables, buenos, todavía son algo caros, ya cada vez la industria crece más y entra en competencia, y yo veo cosas buenas en este sentido del vegano, y de algunos veganos, aunque estén así ideologizados, muchas veces tienen el sentimiento verdaderamente de querer un mundo más justo, sin violencia. Son elementos que yo rescataría. Pues yo creo que hay que saber filtrar. Y en el caso del otro extremo, por ejemplo, como yo lo acabo de mencionar, hay elementos de tradición no religiosa, aunque tienen cuestiones de fe. Está muy vinculada el toreo, a lo menos el más antiguo, a cuestiones de fe. Pero sí hay cuestiones culturales, tradicionales, con T pequeña, tradicionales, que tiene la fiesta brava. El problema es de que yo no creo que todos esos elementos culturales justifiquen el acto brutal de la tortura del toro. O sea, honestamente, no, para mí no es lo suficientemente justificable. No creo que lo alcance a justificar. No creo que sea demasiado bueno todos los demás elementos como para poder apagar el acto, pues yo para mí lo considero barbárico, ¿no? De cómo se trata el toro, ¿no? Entonces, yo sí digo, curiosamente los extremos sí son fanáticos y no rescatan nada del veganismo, por ejemplo, y a veces están ni del vegetarianismo, los que están a favor de la fiesta brava y prácticamente del maltrato animal y que se burlan de cualquier iniciativa vegana o vegetariana o de protección de a los animales y todo ese tipo de cosas. Y al revés, el vegano también sataniza al que come carne y todo casi lo demoniza. Yo creo que precisamente uno puede ir aportando en el hecho de decir, ¿saben qué? Yo no estoy a favor de los dos, pero a diferencia de ustedes, yo sí me quedo con lo bueno que tienen los dos extremos, porque tienen cosas buenas los dos elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Cristian, mi pregunta es, si una persona por cuestiones de salud no puede ir al Santísimo o a la parroquia a recibir la Eucaristía, ¿cómo se puede suplir eso? Pues, ¿cómo se puede suplir la misa, el Santísimo? Porque uno en la casa puede rezar el rosario, puede leer la Biblia, puede leer un libro, puede orar, pero la misa y el Santísimo, eso sí uno no lo puede tener en la casa y uno lo necesita. Y la otra pregunta que yo le quería hacer es sobre la hipnosis. Yo sé que un católico, pues que esté orando mucho y que lleve mucho tiempo y tenga una doctrina sana, no se pregunta eso, pero si eso es un medio para uno alcanzar la salud, podría ser válido. Eso es todo. Ya, ok. En el caso de
La segunda no se la va a alcanzar a responder porque ya llegué y tengo que ser breve. Y ese sí es un tema un poco más largo, lo de la hipnosis. Pero en el caso de la comunión, lo que puedes exactamente pedir que le lleven la comunión al hogar, o sea, que hable con algún párroco, etcétera, que sea él o un ministro de la extraordinario de la Eucaristía y que le lleve la Eucaristía. De la otra manera, pues es hacer comuniones espirituales, ¿no? También usted puede pasar a mi canal de YouTube, pone comunión espiritual Cristian Huerta y le tiene que salir. Yo tengo un video hablando sobre la comunión espiritual y eso le puede ayudar, ¿verdad? Y siempre, evidentemente, ofreciendo y uniendo sus sufrimientos a los de Cristo, que con eso hace bastante bien a la iglesia. Mi pregunta es, tengo una pregunta sobre la iglesia anglicana. Pronto usted conoce la historia del padre Alberto Coutier de Miami. Y mi pregunta es, si un sacerdote católico se pasa para la iglesia anglicana y continúa celebrando los sacramentos, especialmente la Eucaristía, él sigue siendo sacerdote católico por toda la eternidad, no importa qué religión esté ejerciendo. La misa que él continúa celebrando como anglicano, ¿es misa válida? ¿Hay realmente transustanciación? ¿Podemos recibir la comunión de un sacerdote que antes era católico, pero ahorita es anglicano? Muchas gracias. Ya. Bueno, aquí hay varias cosas. Los anglicanos tenían, digo tenían porque se rompió ahorita, sería muy largo explicar toda la cuestión histórica, además de que no tengo los datos ahorita a la mano, pero los anglicanos, de haber tenido sucesión apostólica, cuando hubo la separación, ellos sí la perdieron. Hoy por hoy, los anglicanos no tienen sucesión apostólica. Entonces, aunque a ellos no les guste, terminan siendo como un tanto protestantes, ¿no? Entonces, sería una cosa. Ahora, dentro de la iglesia anglicana no hay mucha solidez a nivel doctrinal, porque hay grupos, de hecho muchos grupos de anglicanos se han venido a la iglesia católica. Ahí mismo en Miami yo conocí a un sacerdote anglicano que entró, no regresó, él no había sido católico, él entró a la iglesia católica y se hizo mucho escándalo porque él estaba casado. Entonces, pero fue recibido con todo y su esposa por una iniciativa que tuvo Benedicto XVI para acoger a sacerdotes anglicanos aún que estando casados. Y eso sí, lo ordenaron porque su ordenación es válida en la iglesia anglicana. Lo ordenaron y evidentemente no es válida por eso, porque han perdido la sucesión apostólica. Y no es válida ni legítima, ninguna de las dos. Entonces lo ordenaron y listo. Él está como sacerdote y está casado y está dentro de la iglesia católica. Entonces, menciono esto porque dentro de la iglesia anglicana te puedes encontrar de todo. Hay como mucho campo, la iglesia permite como mucho campo de decir, mira, tú crees en esto, bien. Si tú no crees en esto, pues bien. Tú crees en esto, bien. Si tú no crees en esto, pues bien. Entonces, una de las cuestiones es la cuestión de la Eucaristía. Hay algunos que sí creen en la transubstanciación, tal como nosotros la tenemos. Y en este caso, si el padre Alberto Coutier, nada más déjame ver que no quiero perderme por aquí. Ok, ya. Si el padre Alberto Coutier cree en la transubstanciación y la manera de cómo oficia está en materia y forma de acuerdo al sacramento, allí se realiza la transubstanciación porque realmente su sacerdocio no se le borra su sacerdocio. Entonces, en este sentido, él ejerce su sacerdocio, aun cuando sus misas son ilegítimas, ilegítimas. Bueno, serían inválidas, porque yo no conozco a detalle el rito litúrgico de la iglesia anglicana. Pero si no agrede la materia y la forma,
y él, al ser un sacerdote, o sea, un ministro ordenado, válida y legítimamente, ahí se realiza la transubstanciación. Serían ilegítimas. Que atente con... O sea, eso, mi respuesta sería depende, porque desconozco el ritual litúrgico de la... Probablemente casi ellos son, casi mantuvieron todo, inclusive las fiestas litúrgicas, muchas cosas estas. Prácticamente, por eso a veces la gente los confunde, inclusive en los templos aquí en Estados Unidos, a veces ve unos templos que uno cree que es un templo católico y no es un templo anglicano. Bueno, aquí no se llaman anglicanos, aquí se llaman episcopales, ¿no? Entonces va por allá la cosa. Yo diría, depende. Yo no creo, veo necesidad de que un católico se tenga que hacer esa pregunta, porque no tendrá que estar yendo a una iglesia anglicana a recibir la Eucaristía. Pero en el caso del padre Albertiel, tiene el sacerdocio válido, y si no agrede la materia y la forma del sacramento, aun cuando está con una iglesia cismática, y ya podríamos catalogarla, bueno, es que no sé si le entra el término protestante, pero el punto está en que no tienen sucesión apostólica ya. Ellos se les rompió la sucesión apostólica. Por un tiempo sí la tuvieron, pero ya no. Entonces eso sería. Déjenme ver ahorita, a ver si hay más. Que levante la mano. Ok. Bueno, yo tengo dos dudas. En mi caso, con mi hijo, es un adolescente de 16 años y, bueno, de ciertos años para acá me viene diciendo, se hace preguntas si Dios hizo todo, hasta los sentimientos, porque, bueno, su duda es de él, Dios también hizo los sentimientos y también hizo a Luzbel para que se revelara, y él siente que Dios ya tenía todo premeditado para que existiera el mal. Yo o sea, yo le digo que no, que Dios no crea el mal, pero no encuentro dónde, o cómo argumentarle o dónde informarme para esas dudas que él me está, pues me hace repetidas veces, mamá, es que esto y si el otro y los sentimientos, y si sabía que Dios sabe todo y sabía que se iba a revelar Satanás y los ángeles, pero si es creación de él, ¿por qué lo permitió? Esa es como la duda más grande que él tiene. Ok. Bien, aquí la cuestión está en el hecho de la libertad humana. Bueno, de la libertad humana, de la libertad de, si quiere, quite el dedo del micrófono para que no me haga feedback. Aquí la cuestión está en el hecho de la libertad. Y dije libertad humana, pero la libertad del ser espiritual, vamos a ponerlo así, porque pues, evidentemente los ángeles no son humanos, pero son alma racional, un alma espiritual en el sentido de que tienen intelecto, memoria y voluntad. Entonces, todos los seres que tienen alma espiritual o racional tienen libertad. Y eso la quiso y fue disposición de Dios. Y en la libertad da precisamente la oportunidad de que un ángel o un ser humano sean una lumbrera de santidad, si su intelecto, memoria y voluntad la ponen a disposición de Dios, pero también pueden ser literalmente un demonio, como terminó convirtiéndose, porque pues él no era demonio. Entonces, aquí el misterio, porque es un misterio, es por qué Dios ha querido de alguna manera atarse las manos al darnos la libertad, porque Él sabe que el hecho de darnos la libertad de nosotros puede salir un gran santo o puede salir un demonio. Y Él lo quiso. Evidentemente la respuesta ante este misterio
pero pues sigue siendo misterio porque todavía esto nos llevaría a otras preguntas más, es, lo ha hecho por amor. Y el amor no obliga. El ejemplo que yo pongo, si yo tengo una novia y yo digo que la amo, pero hasta le pongo una esposa, así de estas de los policías en la mano, en la muñeca, y para donde voy la llevo y la jalo, y ella inclusive no se quiere ir a comer, pero yo la jalo y vamos, vente para acá y todo eso. Entonces, ¿quién podría decir que ese tipo de relación es de amor? O sea, el amor no obliga, el amor no obliga, el amor respeta la libertad de la persona. Y en este sentido, Dios nos creó y nos creó por amor. Y en este sentido, la demostración de su amor es de que Él no hizo títeres. Cuando hizo a los ángeles y cuando hizo a nosotros los seres humanos, no hizo títeres. Hizo seres a imagen y semejanza de Él, y Él es libre. Él es libre. Nada más que evidentemente la libertad de Dios es libertad suprema y por lo tanto es amor supremo. Él es el amor, como dice San Juan en una de sus cartas, ¿no? Dios es el amor. Entonces, la cosa se juega entre nosotros. O sea, nosotros somos los que decidimos. En ese sentido, decía muy bien San Alfonso María de Ligorio. Decía, ¿a dónde voy? ¿A dónde iré cuando voy a morir? ¿A dónde iré cuando vaya a morir? Y dice, mira el árbol. ¿Para dónde cae el árbol? Para donde esté inclinado. Si el árbol está inclinado para la izquierda y va a caer, pues ¿para dónde va a caer? Va a ser muy difícil que súbitamente vaya a caer a la derecha, si está inclinado a la izquierda. Entonces aquí la cuestión de la inclinación habla mucho de la parte de nuestra libertad. Mi inclinación hacia dónde quiero estar. Satanás se terminó inclinando a su soberbia en vez de hacia Dios. Pero él tenía las mismitas oportunidades de inclinarse a como se inclinaron los ángeles que no negaron a Dios en la prueba que les puso a todos. Entonces, si hubo ángeles que no rechazaron a Dios, que se inclinaron por Dios, fue por la libertad de ellos. Ellos decidieron no rechazar a Dios. El demonio decidió con su libertad eso. Ahora bien, en el caso de nosotros los seres humanos, la libertad está más condicionada porque nuestra naturaleza herida pues nos inclina, ya por naturaleza, nos inclina al pecado. Eso se llama concupiscencia. De ahí que Dios nos haya dejado precisamente los sacramentos, principalmente los sacramentos, la oración, para ir fortaleciendo esa inclinación malsana que tenemos todos los seres humanos, de que si a un ser humano así en bruto uno lo pone a elegir entre el bien y el mal, va a elegir la mayoría de veces el mal, por esa inclinación de nuestra naturaleza herida que quedó con el pecado original. El bautismo nos quita la pena del pecado original, pero quedan las consecuencias del pecado original en el sentido de nuestra inclinación. Entonces ahí es la batalla del cristiano, a esforzarse, a dar la pelea, así caerse, levantarse, arrepentirse y seguir adelante. De hecho, el padre José Antonio Fortea dice en su teoría de que los ángeles, cuando los que se condenaron, todavía recibieron una oportunidad más de Dios para ver si se arrepentían de la decisión equivocada que han hecho. Y no quisieron. Esa es una versión. En teoría también está la otra versión de que bastó un solo acto en Los Ángeles porque ellos están fuera de tiempo y espacio como nosotros. Nosotros podemos caer 500,000 veces y si 500,000 veces nos arrepentimos del corazón y nos levantamos y seguimos dando la pelea, 500,000 veces recibiremos el perdón de Dios y empezamos del cero y de nuevo, etcétera. Entonces, pero Los Ángeles no, ellos, la realidad, de hecho, su tiempo se llama Evo, es distinto, no voy a alargar en eso. Pero es ahí la cuestión. Por eso hay que, yo por general siempre les digo, hay que evitar pecar, pero lo más grave no es pecar, lo más grave es justificar el pecado. ¿Por qué? Porque el que peca, pero a su pecado le llama pecado, se arrepiente, paga las consecuencias de sus pecados, repara las consecuencias de sus pecados en la medida de lo posible. Hay otros pecados que no se pueden reparar del todo, ¿eh? Pero bueno, ahí ya se lo dejamos a la misericordia de Dios.
esa persona, aún en el último momento de su vida, si el Señor le ofrece el perdón, lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque está inclinado, aun cuando es pecador, frágil, etcétera, no está inclinado a justificar su maldad. En cambio, Satanás cayó y como estaba inclinado a su soberbia, pues suponiendo que esta versión del padre José Antonio Fortea, Dios les haya dado una chance más a los ángeles para que se arrepintieran después de haber ya metido la pata. No quisieron. ¿Por qué? De hecho, él dice que algunos de los que siguieron a Satanás, porque en teoría se dice que cayó 1/3 de los ángeles, y que algunos que siguieron a Satanás, en esa oportunidad que Dios les dio de arrepentirse, algunos sí se arrepintieron y se salvaron. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra libertad, ¿no? Lo que hacemos con ello. Los traumas, las heridas emocionales, todo ese tipo de cosas disminuyen la libertad, sí. La atenúan nuestros pecados, sí, pero no quitan el pecado. Pero también hay que ver, porque para que haya pecado totalmente tiene que haber pleno consentimiento, o sea, plena libertad. Es decir, yo sé que esto es malo y aun cuando sé que es malo, lo voy a hacer. Punto. O sea, es ahí donde empezamos con el pecado mortal. Cuando no, puede ser que el acto sea pecaminoso y malo y todo eso, pero se atenúa la culpabilidad delante de Dios. Porque quizás lo termine haciendo un tanto más por miedo o por fragilidad o lo que sea, ¿eh? Pero lo que de alguna manera Dios no tolera es el cinismo. Entonces, y eso desafortunadamente Satanás y los demás que cayeron con él no rectificaron, ¿no? Pero en pocas palabras, la clave para responder es Dios, siendo todopoderoso, a los seres que hizo a semejanza suya, es decir, espirituales, simplemente a los ángeles que no les puso, no les dio cuerpo, a nosotros sí, pero somos tanto los ángeles y los seres humanos somos imagen de Dios en el sentido de que somos seres con un espíritu, con un alma espiritual, un alma racional. En ese sentido somos imagen de Dios. En ese sentido, aunque escandalice a algunos, los mismos demonios siguen siendo imagen de Dios. ¿Por qué? Porque siguen siendo seres espirituales. Lo que los demonios ya no son semejanza. La semejanza es la vida de Dios, es la vida de gracia. Los ángeles que se salvaron son imagen y semejanza de Dios. Son imágenes porque son almas espirituales y son semejantes porque están en gracia y por toda la eternidad siguen en gracia. Nosotros los seres humanos somos imagen y semejanza cuando estamos en gracia. Cuando no estamos en gracia, cuando estamos en pecado mortal, perdemos la semejanza y en ese sentido nos parecemos a los demonios, pero seguimos siendo imagen. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo un alma espiritual, un alma racional, ¿no? Entonces, Dios no quiso hacer títeres. Dios, como es amor y el amor no obliga, nos dio libertad. Y Él, aunque Él ha deseado que todos sus ángeles y todos los seres humanos estén por toda la eternidad con Él, si verdaderamente ama, no nos obliga. Yo no puedo estar amando a mi novia si la obligo a estar conmigo, a mi esposa si la obligo a estar conmigo. O sea, no, ahí no hay amor. Claro, ya los símiles o las comparaciones que estoy haciendo habría que matizarlas también. Por ejemplo, alguien me diría, no, pues mi niño ya no quiere estar conmigo, no lo voy a obligar y por amor, no, espérate, o sea, tu niño no tiene discernimiento porque porque es niño, le falta madurar. Pero si ya es un jovencito, etcétera, y no quiere estar contigo, pues lo amas mucho, etcétera, y precisamente porque le amas, bueno, pues no quiere estar en la casa, patitas para afuera. Va un poquito por ahí la cosa, como que yo respondo. Listo. Sí, Cristian, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Sí. Sí, lo escucho. Buenas tardes o buenos todos. Mi pregunta, Cristian, es específicamente, ¿qué pasa con aquella persona que niega o en su defecto se equivoca de vocación? Es decir,
era para sacerdote, pero escoge la vida del matrimonio, o viceversa, era para el matrimonio y escoge la vida de como sacerdote consagrado. Te lo digo porque yo a mis 30 años estoy dando un proceso de discernimiento, ¿no? Para eso. Y me llama la atención que un sacerdote en el seminario en el seminario de mi diócesis, dice que una persona que niega su vocación va a ser feliz, o al menos no va a ser feliz completamente. Y tomando como base lo que hablabas ahorita, ¿no? De la libertad que nos otorga Dios. ¿A qué punto tendría razón este sacerdote en su comentario? Porque hay personas que sí enfrentan ese discernimiento y se preocupan por saber, pero para negar una vocación tienes que tener al menos la certeza de que eras para eso y aún así lo rechazaste. Y creo que en la vocación no se llega a esa certeza. Digo, tal vez estoy mal. O bien hay personas que nunca se lo preguntan, o personas que nunca se lo cuestionan y se casan porque se casan, o dan a la vida consagrada o al sacerdocio por azar del destino, pero no sé si me explico en el punto de la duda. Ok, sí. Listo, yo respondo. Nada más suelta el micrófono para que no me haga feedback. A ver, por partes. Precisamente porque Dios respeta la libertad, Dios nos hace un llamado, no una obligación. Es un llamado. Yo ante un llamado, por ejemplo, ahorita que voy a ver esta película de este sacerdote y todo eso, yo hice un llamado a una amistad y le invité. Si quiere ir bien, si no va, pues listo, fue un invitado. O sea, no es que yo le estaba dando un contrato para que estés ahí a la hora de la película, etcétera. No, o sea, no. Es un llamado, es una invitación. Evidentemente, el llamado de Dios es mucho más que un llamado de un ser humano, es perfecto porque Él sabe lo que nos conviene. Evidentemente, todo llamado que nos haga Dios, en teoría, cualquier persona que esté bien de la cabeza no lo debería de negar. ¿Por qué? Porque hay algo más perfecto que el llamado de Dios, o como yo suelo decir, hay alguien que le va a dar clases de felicidad a quien inventó la felicidad o a quien es la misma felicidad. Pues no. O sea, si yo quiero ser feliz en mi vida, puedo escuchar a mi interior, puedo escuchar a mi madre, mi padre, puedo escuchar a un sacerdote, puedo escuchar a todo el mundo y todo eso. Pero al que principalmente tengo que escuchar es a Dios. Ahora, Dios a veces habla con lo que llaman causas segundas, si es a través como decía San Juan de la Cruz, Dios te hace desear lo que te quiere dar a través de tu interior, a través de tus padres, a través de etcétera. Entonces, el discernimiento es algo complejo, pero en principio yo creo que el primer pilar que se tiene que poner es el llamado de Dios es perfecto, pero no es un contrato que nos quiera amarrar, y con esto ya se quita la cuestión de la felicidad. ¿Por qué? Porque el llamado vocacional ciertamente va ligado al llamado a la felicidad que nos ha dado, pero la felicidad no está tanto en el llamado, a lo menos llamado en cuanto a lo que le llamo yo vocación personal, que es decir, vida consagrada, matrimonio, vida célibe, sino el llamado a la felicidad que es mayor que es el llamado, la vocación que le llamo existencial. Es decir, ¿para qué existo? Existo para dar gloria a Dios. ¿Cuándo un ser humano va a ser infeliz? Cuando deje de dar gloria a Dios. Entonces, por eso yo ahí pueden ver mis charlas, tengo charlas sobre la vocacional y, y yo me he inventado esos términos para poder explicarme, vocación existencial, vocación esencial, personal y profesional y laboral, etcétera. Los pongo en varios niveles para no mezclar peras con manzanas. Entonces, hay respeto a ese sacerdote de esa diócesis, pero habría que decirles, oiga, el llamado a la felicidad está principalmente, porque sí está unido a la vocación como estado de vida, claro que está unido, pero depende principalmente del estado de vida, no. La felicidad depende de la vocación existencial, que es la de dar gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se da gloria a Dios? Siendo semejante a Jesús. ¿Cómo se da semejante a Jesús? Siendo santo, ¿no? O sea, en esta parte. Es decir,
En el momento que yo me deje de santificar, por ende, de dar gloria a Dios, en el momento presente, o sea, ahora mismo en el momento presente, yo manejando, o sea, yo tengo que estar atento a manejar, por eso cuando les abro el micrófono les digo, ustedes ya no me pidan que diga su nombre y todo eso, porque no puedo estar poniendo atención. ¿Por qué? Porque mi felicidad está en darle gloria a Dios en el momento presente. Y claro que es atenderles a ustedes, pero aquí hay una cuestión prioritaria. Si en este momento, por ejemplo, tuviera un tráfico ya demasiado complicado y todo eso, les digo, saben que ahorita no voy a contestar nada, inclusive apago la transmisión y listo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver mi momento presente, porque eso es lo que el ser humano se realiza en el momento presente. ¿Y cómo se realiza? Dándole gloria a Dios. ¿Y cómo se da gloria a Dios? Santificando la realidad que estoy, por muy sencillas y simples que sean. Entonces, ahí está primeramente la clave que yo primeramente diría de no confundir. Ahora, ciertamente, les digo, la vocación como estado de vida, o lo que ya le llamo la vocación personal, que es vida consagrada, matrimonio, vida célibe, está ligada también a la vocación existencial, a la felicidad y todo esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado precisamente para que ese amarlo y darle gloria en el momento presente tenga una vida muy concreta. Porque decía Benedicto XVI, que el ser humano solamente se realiza ¿cómo dice? En opciones definitivas. Es decir, sacerdote para toda la vida, o casado para toda la vida, o célibe para toda la vida. De ahí que la soltería es una vocación transitoria. Siempre pongo el paréntesis, claro, hay algunas personas que quisieran ya estar casadas o consagradas, etcétera, pero por X razón, no sé, se quedaron a cuidar a los papás que están enfermos y se terminan quedando solteros un tanto contra su voluntad. Ahí Dios les atenderá la parte de que el gran acto de amor, de quedarse, inclusive no estarse realizando en esta cuestión a nivel personal, pero por un acto de caridad de ser no sé, cuidar a los padres, ¿no? También tengo una charla de la soltería que la pueden ver ahí en mi canal de YouTube. Entonces, pero la realización también de esa santidad, Dios nos hace un llamado en donde Él cree que, por ejemplo, X persona, esa santificación se va a realizar de manera más plena, o de manera más coordinada en un estado de vida concreto. Entonces, lo que yo sí digo es, una persona que está llamada a ser sacerdote y mejor se casa, ¿va a ser infeliz? No, porque depende. Si deja de dar gloria a Dios en su vida, que en este caso ya sería el matrimonio, en ese momento no va a ser feliz, no se va a santificar, no se va a plenificar. Ahora, que esa santidad y ese dar gloria a Dios, esa santificación, le vaya a resultar más complicado en el matrimonio porque él estaba llamado a la vida sacerdotal, eso sí lo creo. Pero es una complicación. O sea, no es un obstáculo decir, yo estaba llamado al sacerdocio y me casé, ya no voy a ser feliz y no voy a alcanzar un grado de santidad alto. No, simplemente tendré ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en la Sagrada Escritura, te llamé desde el vientre, ¿no? Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ¿no? Entonces ya te había llamado. ¿Esto qué significa? Que Dios nos va preparando para la vocación que nos ha llamado poco a poco, ¿no? Y no hasta que yo tengo un sentimiento de que creo que Dios me está llamando para tal vocación, no, desde el vientre de mi madre Él va preparándome, me va a decir, como vamos a decir, me va como acondicionando un poco a ese llamado, por si en dado caso yo respondo. Entonces, pero si no llego a responder, no es que Dios vaya a hacer rabietas y que vaya a dar a patalear y que decir, no hizo lo que yo le estaba llamando, no, porque Él atiende principalmente a la vocación existencial, a la vocación más importante, que es la vocación a la santidad, la vocación a darle gloria a Él, sea lavando platos, o sea con una esposa abrazándola, o sea confesando en un confesionario, o sea como célibe sirviendo, no sé, como científico en una causa que le va a ayudar a la comunidad, vete a saber. Entonces, esa es la matización que yo haría. Alguien
que decide una vocación a la cual no estaba llamado, no es que va a ser infeliz, no es que no va a llegar a un grado de santidad alto, simplemente lo más probable es que se le vaya a hacer un poquito más complicado porque Dios le estaba condicionado más bien para responder a otro tipo de vocación. De hecho, cuando no se pasan ese tipo de complicaciones, es ahí donde yo digo que cuando uno ve esposos o esposas amargados, no siempre, ¿verdad? Pero muy probablemente habla de una equivocación en la vocación, de que ya no están tolerando esas diferencias. De hecho, algunos se dicen, ¿no? O sea, yo ahora me doy cuenta que mejor me hubiera hecho monja o sacerdote, ¿verdad? Que en un principio tenía la inquietud de todo ese tipo de cosas. A eso habría que decirle, pues, ya usted está casado, abrace esa realidad. Que se le está haciendo más difícil, pues abrace las dificultades, pídele la gracia de Dios y todo eso, porque con la amargura muy difícilmente, primero usted va a ser feliz y segundo va a dar gloria a Dios. Y así también uno ve sacerdotes y monjas amargados que uno de lo que dice, lo que se están necesitando es un esposo o una esposa. Entonces, por eso la transparencia a la hora de discernir es fundamental. Es fundamental la transparencia y muchas veces uno no es transparente. Se va más bien por sus pasiones o por lo conveniente o por otras cosas y uno no está llevando una vida espiritual de transparencia delante de Dios, de transparencia con un director espiritual. Claro, también hay directores espirituales manipuladores. Muchos ven que es una persona buena y dicen, esta va para el seminario, esta va para el convento. ¿Quién dice? Necesitamos gente. No, pues que esta persona, pues ahora la película de este sacerdote que voy a ver, la voy a ver con la amiga que les mencionaba en otras ocasiones, que no sé, ya ve misa diaria, etcétera, o sea, es muy buena chica, y ella también hizo su discernimiento, creo que no sé si lo sigue haciendo, el discernimiento de la vida religiosa, y que tiene una especial sensibilidad para las cuestiones de la fe y religiosos y todo eso, pero eso no es garantía de que Dios les está llamando para la vida consagrada. Cuando saque el libro de los papás de Santa Teresita van a ver qué tipo de hombres eran, ¿no? E inclusive ellos intentaron ser consagrados y Dios supo ponerles las trabas necesarias y ellos identificaron. Él simplemente no pudo con el latín, y ella no le dieron vocación y la sacaron. Entonces, y del matrimonio se santificaron tan grandemente y nos dieron una tremenda santa doctora de la iglesia como es Santa Teresita, ¿no? Entonces, da por ahí, yo creo que sí hay que manejarse con mucha transparencia y estoy de acuerdo, ya nada más para cerrar, en el elemento que tú dices. Tampoco yo lo pondría como un acto malo per se, en la mayoría de casos, porque el que se equivoca, generalmente habría que preguntar exactamente hasta qué punto tenía pleno conocimiento. Habría que ver a lo que se estaba metiendo, hasta dónde, ¿no? Como para decir, ahora, yo sí he encontrado gente que, por ejemplo, si se casa por conveniencia, o sea, no por las razones que debería ser un matrimonio, de ahí de antemano eso sería nulo. Y en el sacerdocio, ahora mismo dudo, no sé si también aplica un tipo de nulidad, pero un sacerdote que se hace sacerdote con plena libertad, pero una libertad equivocada, por diferentes, no sé, para infiltrar a la iglesia. Según yo, ese sacramento se tendría que haber aplicado a nivel nulo. Pero lo dejo en tentativo porque ahorita sí les salgo debiendo si canónicamente hay un tipo de nulidad sacerdotal. De decir, ese sacerdocio no se efectuó, ¿no? O, por ejemplo, no sé, algunas causas que yo diría como una posible nulidad de un sacerdocio. Aquel que se ordena, pero de antemano tiene toda la intención de no obedecer al obispo. Entonces, cuando el obispo le hace juramentar obediencia, sabe que no, y con la boca dice que sí, pero con el interior dice que no. No sé, entonces para un canonista sería bueno decir, ese sacerdocio sería nulo. Pero sí, la mayoría de veces que la gente que de alguna manera, entre comillas, se equivocó, fue
ignorancia, poco discernimiento, superficialidad a veces, o manipulación de su entorno, que lo manipularon a él, etcétera. Pero ya, si se dio el sacramento del orden sacerdotal y se dio el sacramento del orden matrimonial, yo a esas personas les digo, no vivas añorando que mejor hubiera sido esto. Abraza tu realidad, que al fin y al cabo la felicidad y la santidad se encuentra en dar gloria a Dios en el momento presente. Así sea el acto más sencillo que estés realizando. Por ahí es lo que te podré decir. A ver, permítame. Ya abrí otro micrófono. Voy a abrir algunos otros micrófonos y la que habla primero. ¿Okay? Abrí como 2 micrófonos. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me escuchan. Sí, lo escucho. Sí. ¿Cómo es el tema de aquellas personas que tienen, por decir, un gran desconsuelo por situaciones muy fuertes, muy trágicas, de temas familiares y de cosas que le han pasado, o incluso por pérdidas de seres queridos, y esos seres queridos pues han estado fallecidos, me refiero, en ambientes negativos, o sea, porque en otros contextos la frase que se usa es bueno, ya está con el Señor, ya o voy a orar por su alma, pero cierto, no sabemos qué pasó en el último momento, todo, pero el ver eso y el tener también una doctrina de realidad de cielo, infierno, purgatorio, todo eso, o sea, no sé si me entiende la pregunta. Trata de formular la pregunta así como al grano, o sea, ¿cuál es la duda? ¿Cómo hablarles del consuelo a esas personas? Consuelo espiritual me refiero. Ok, se está medio cortando. Lo que estoy alcanzando a escuchar es cómo dar consuelo a una persona que ha pasado por una tragedia o alguna cosa de esas. Sí, cuando ha tenido pérdidas de seres queridos que han estado en ambientes delictivos y han muerto en esos ambientes, pues sin un arrepentimiento, sin tener conocimiento de que eso haya ocurrido. Ok, ya entiendo. O sea, la cosa es cómo dar consuelo a una persona que está afligida por una pérdida, pero esa pérdida es de alguna persona que vivió dentro de un aspecto conflictivo o criminal, etcétera, y que no dio evidentes signos de arrepentimiento. Ok, aquí se le aplican a varios santos. Yo se lo he escuchado al santo cura de Ars, ¿verdad? De aquella mujer que se le murió, no sé si el hijo o el esposo, que se suicidó aventándose de un puente y todo esto, y que le dijo el cura de Ars, le digo, le he escuchado de varios, ¿ya? Pero el punto es la enseñanza. Decía, usted siga orando por su alma, porque entre el puente y el piso está la misericordia de Dios. Entonces, yo ahí lo que le diría a esas personas es exactamente, siga orando por el alma de ellos, porque solamente Dios sabe si en el último instante, aun cuando ya no dio señales de arrepentimiento en el sentido objetivo, visual, que uno diga, bueno, pidió perdón a Dios, o pidió que se le confesara, alguna cosa de estas, o si murió, ya no sé, en una balacera, que alguien haya escuchado que le pidió perdón a Dios o se arrepintió. Pero interiormente uno solamente sabe si en ese último trance de la vida la persona se arrepintió. Entonces, las oraciones, por eso es importante estar orando continuamente por vivos y por muertos. Por vivos porque no sabemos cuándo se vayan a ir. Y la oración que yo puedo estar haciendo en este momento puede estar influyendo, por ejemplo, en una persona que en este momento la están matando porque andan en el narcotráfico. La oración que hago en este momento,
y no necesariamente la oración así verbal de decir un Padre Nuestro, entonces evidentemente sirve. Pero, por ejemplo, yo ahorita que estoy manejando, hago un ofrecimiento, Señor. Te ofrezco conducir, te ofrezco esta sesión de preguntas y respuestas con mis hermanos, etcétera, por el bien de las almas que tú veas y tú lo administras. Y chance, este acto tan sencillo que lo ofrezco a Dios, Dios en este momento lo está aplicando a una persona que está muriendo. Entonces, de ahí es la gran importancia de estar orando, o a lo menos, bueno, orando, tenemos que tener nuestros momentos específicos y exclusivos de oración. Eso no se debe de quitar, pero convirtiendo a la vez toda nuestra acción en una oración que pueda estar beneficiando en el cuerpo místico de la iglesia, a la iglesia y al mundo entero, ¿no? Y en el caso de los difuntos, precisamente, gracias a Dios no sabemos de ellos, de los únicos que sabemos es de los que canonizan, porque estar canonizado significa que hay certeza que están en el cielo. De ahí en más, mientras una persona no esté canonizada, puede estar perfectamente en el cielo, pero no sabemos, puede estar en el purgatorio, pero no sabemos, y puede estar en el infierno, pero no sabemos. Si está en el infierno, ahí sí no sirven nuestras oraciones, no sirve nada absolutamente que hacer, pero como no sabemos, nuestra oración que hacemos por esas personas, Dios esas gracias, administrarlas a un alma del purgatorio que a ella sí le va a servir, o nos las administra a nosotros el día que muramos, ¿no? Ahí hay que dejarle a Dios ser Dios y que Él administre esas gracias, pero hay que orar siempre por los difuntos porque aun cuando, inclusive, imagínense, aun cuando en sus labios hubieran muerto rechazando a Dios y todo eso, ¿quién sabe cuándo es el último trance de la vida terrena al cielo? O sea, evidentemente a nivel científico nosotros sabemos que en el momento que ya no hay actividad cerebral, etcétera, o sea, pues ya el cuerpo está muerto, punto, ¿no? Que no haya actividad total cerebral, para que no, porque también no les vayan a contar el cuento que muchos empiezan a hacer. No, ya tiene muerte cerebral. Y no, nada que no hay muerte cerebral, está en coma. Y en coma casi no hay actividad cerebral, pero sigue habiendo. Porque muchas veces con esta cultura de la muerte quieren. Eso es lo que podría decir. Ya estoy llegando, estoy a 4 minutos. Bueno, los dejo. Que Dios les bendiga.